todos, futuros colegas y queridos profes. Bienvenidos al Recreo del Saber. Más allá de la nota, el poder de la evaluación formativa. El podcast donde desentrañamos esos temas que nos mueven y nos desafían a ser mejores educadores. Hoy, más que nunca, quiero que pensemos en una escena que se repite una y otra vez en nuestras aulas. Imaginen esta situación. Entregamos una evaluación. Los estudiantes la completan con nerviosismo. La corregimos, ponemos una nota y listo. Fin del proceso o el aprendizaje realmente terminó ahí. ¿Cuántas veces nos enfocamos solo en el cuánto sabe y dejamos de lado el cómo sigue aprendiendo? Hoy vamos a ir más allá de la nota, explorando el increíble poder de la evaluación formativa, una herramienta que transforma la calificación en una verdadera oportunidad de aprendizaje continuo. La evaluación formativa y cómo la ponemos en práctica. Pues bueno, la evaluación formativa no es simplemente una técnica, es una filosofía. Es la evaluación que ocurre durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, no solo al final. Tiene como propósito principal recoger la información valiosa para ajustar la enseñanza y el aprendizaje en tiempo real, no imponer una calificación. Por ejemplo, piensen en ella como el GPS de nuestro viaje educativo. Nos indica dónde estamos, hacia dónde vamos y si necesitamos recalcular la ruta. Y la idea de que la evaluación debe, primero que nada, identificar fortalezas y áreas de mejora, en lugar de solo señalar errores. En segundo lugar, ofrecer retroalimentación efectiva, es decir, que sea clara, específica y accionable, donde el estudiante sepa qué hacer con ella. Y por último, fomentar la autorregulación del aprendizaje, es decir, que el estudiante aprenda a monitorear su propio proceso y tomar decisiones. Ahora bien, veamos esto con ejemplos concretos para Pensemos en una clase de lengua donde los chicos están aprendiendo a escribir descripciones. Sin evaluación formativa. El docente asigna la tarea, la corrige con una cruz en los errores de ortografía y pone una nota. El niño quizás ve la nota, pero no sabe bien cómo mejorar. Con evaluación formativa. Mientras los niños escriben, el docente circula por el aula. Le pregunta a Juana, veo que describiste el pelo de tu personaje. ¿Cómo podrías describir sus ojos para que sea aún más vivido? O a Pedro, ¿por qué elegiste esta palabra para el ruido? ¿Hay otra que suene más fuerte o más suave? Luego, al revisar en lugar de solo tachar, se usan rúbricas sencillas como emojis. Cara feliz para lo lograste. Cara pensante para necesitas trabajar más en esto. O pequeños comentarios que guíen la revisión por parte del niño. Revisa el verbo. Agrega un adjetivo aquí. Se busca que el niño identifique dónde puede mejorar antes de la nota final. En el nivel secundario, imaginemos una clase de ciencias sociales donde los estudiantes deben analizar un acontecimiento histórico complejo, como por ejemplo la crisis de 2001 en Argentina. Sin evaluación formativa, los alumnos entregan un informe, el profesor la califica y la devuelve. Con evaluación formativa, antes de la entrega del final, se les pide a los estudiantes que presenten un borrador o un esquema de su trabajo. El docente o hasta incluso los propios compañeros, a través de la coevaluación con una guía, ofrecen una retroalimentación sobre la estructura,
la coherencia de los argumentos o de la validez de las fuentes. Me parece interesante tu punto sobre este tema. ¿Podrías profundizar cómo se relaciona con la convertibilidad? Hay un párrafo que no se entiende bien. ¿Podrías reorganizarlo? Además, se puede utilizar un ticket de salida al finalizar una clase para preguntar, como por ejemplo, una idea clave que me llevo hoy es, o una pregunta que me queda sobre el tema es. Son varios los ejemplos que puede abordar o le brinda al docente una información instantánea. ¿Para qué? Para ajustar la siguiente clase que él debe abordar. Para entender aún mejor cómo la evaluación formativa se vive en el aula. Hoy tenemos el placer de charlar con la profesora Laura Bianchi Sosa, una docente de lengua y literatura que ha integrado este enfoque de manera muy exitosa. Hola Laura, un gusto tenerte en El Recreo del Saber, más allá de la nota, el poder de la evaluación formativa. Coméntanos, ¿cuál fue el mayor cambio que notaste en tus clases al priorizar la evaluación formativa? Hola, el gusto es mío. El cambio más grande fue el clima de aula. Antes, la evaluación generaba mucha ansiedad. Los chicos solo querían saber la nota. Ahora, hay una atmósfera de aprendizaje continuo. Mis estudiantes no tienen miedo de equivocarse, saben que cada error es una oportunidad para aprender. La conversación se volvió, profe, ¿cómo puedo mejorar esto? En lugar de profe, ¿cuánto me saqué? Eso es revolucionario. ¿Cómo logras manejar la retroalimentación sin que te demande demasiado tiempo? Ese fue un desafío al principio. Lo que hago es variar las estrategias. A veces doy feedback uno a uno muy breve, otras veces uso rúbricas compartidas, o promuevo la coevaluación entre pares con guías muy claras. A veces, la retroalimentación no es solo escrita, sino una pregunta oral que los hace pensar. También les enseño a autoevaluarse. Se trata de distribuir la responsabilidad del aprendizaje y la evaluación. Cuando los estudiantes aprenden a identificar sus propias fallas y aciertos, el proceso se vuelve mucho más eficiente y poderoso. ¡Wow! ¡Qué inspirador, Laura! Desde ya, muchísimas gracias por compartir tu valiosa experiencia. El desafío de mirar más allá de la nota. La experiencia de la profesora Laura nos muestra que la evaluación formativa no es una moda, es una necesidad pedagógica. Como futuros docentes y como educadores en ejercicio, tenemos la oportunidad de transformar la evaluación de un mero juicio a una herramienta poderosa para el crecimiento. No se trata de eliminar las notas, sino de ponerlas en su justa perspectiva, como un cierre de ciclo, mientras que el foco principal está en el proceso y la mejora continua. La evaluación formativa nos invita a ser investigadores de nuestro propio proceso de enseñanza y de las trayectorias de aprendizaje de nuestros estudiantes. Entonces, les dejo esta pregunta para reflexionar y debatir en nuestras clases. ¿Qué pequeña estrategia de evaluación formativa podemos empezar a aplicar en nuestras prácticas o en nuestras futuras planificaciones para que nuestros estudiantes se conviertan en protagonistas activos de su propio aprendizaje y no solo en receptores de una calificación? Esto fue El Recreo del Saber, más allá de la nota, el poder de la evaluación formativa. Los esperamos en el próximo episodio para seguir construyendo juntos la educación que soñamos. Hasta la próxima.